Hola chicos, volvemos entonces otra vez a hacer este video. Este video va a ser algo especial porque antes de iniciar quisiera platicarles sobre la importancia de la composición en una pintura. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, pues verán, nosotros en arte tenemos varios tipos de composición, por lo que no se tienen que preocupar realmente de cómo es que va a salir. Luego se vuelve de una manera muy intuitiva, por lo que no tienen que preocuparse. Bueno, en una página que encontré en internet lo clasifica en 16 formas y creo que de ese tipo de 16 formas creo que son las mejores y mejores resumidas, sobre todo para encontrar los modos y tipos según el gusto sea de cada quien. Dejaré el link abajo para que ustedes puedan verlo. Bueno, entonces dentro de estos 16 tipos de composición artística tenemos la composición vertical, horizontal, en diagonal, en cruz, con líneas, rectangular o cuadriculada, circular, triangular, con letras, radial, con formas geométricas, la regla de los tercios, cruzada, dinámica, áureos, rectángulos y de espiral áurea. Bueno, para no alargar tanto esta introducción, quiero decirles que la composición vertical está nada más hecha para poner al sujeto enfrente y al centro. Es bastante sencilla esta composición. Luego tenemos la composición horizontal, que es la que normalmente se usa para los bodegones y tiene en realidad una vista organizada. Luego está la composición en diagonal, que normalmente los cuerpos tienen un movimiento más flexible. La composición en cruz, que esta en realidad le da todavía mucho más movimiento y dinamismo. Hay una composición totalmente llena de luz y de sombras. Luego está la composición con líneas, que es muy normalmente usado en la época en arte asiático, que se caracteriza por ser simple. Y luego tenemos la composición rectangular cuadriculada. Esto se vuelve un poco más complejo porque se utiliza este tipo de composición para administrar o más bien para posicionar las piezas según el orden establecido. Es algo plano, pero se puede trabajar. Luego la composición circular, esta normalmente sugiere que hay un cierre. Hay una satisfacción en cuanto a este tipo de composición y que es agradable a la vista. Luego tenemos la composición triangular, que normalmente da un aire de superioridad y normalmente este tipo de composición se usa para la religión. Es algo iconográfico. Luego tenemos la composición en letras, que ya sea en S, en T, en L, en X, en S, en C, en V, en O, en T o en Y, según como estamos viendo en esta imagen, para que ustedes puedan verlo. Luego la composición radial se enfoca en un solo punto que está hasta el fondo, pero que hace que el ojo recorra todo alrededor hasta llegar al punto fijo que tenemos al final del cuadro, en el último plano. Por último tenemos las composiciones de formas geométricas, la regla de los tercios, que esta es una ley que nos va a servir más adelante en nuestras pinturas. Claro, y obviamente no nos vamos a sentar a ver todas las composiciones por la falta de tiempo, pero la composición de los tercios y la composición en horizontal va a ser la que utilizaremos en estos trabajos. Luego tendremos la simetría cruzada, que bueno, la simetría cruzada es una organización en 4 partes iguales y hay una formación simétrica. Luego tenemos la simetría dinámica, pues estas nada más son movimientos que quieren dejar en punto y en claro que hay un fuerte dinamismo. Luego tenemos los triángulos áureos, que vienen siendo de la composición áurea, y la espiral áurea es este tipo de composición perfecto que habla sobre la simetría dinámica. Bueno, luego de esta hermosa introducción, empecemos a hacer el video. Muy bien, entonces luego de esta introducción que acabamos de hacer, bueno, pues vamos a aplicar lo que aprendimos hace un momento. Vamos a trabajar solo con 2 tipos de composición, la composición horizontal y la composición de la regla de los tercios. En la pantalla encontrarán la imagen de mi bodegón y creo que lo vamos a hacer juntos. Ok, ¿qué vamos a hacer? Previo a
pasar nuestro bodegón a la acuarela, yo les voy a dar un tip que les va a ayudar bastante a pasar su trabajo hacia el papel guarro sin dañarlo, sin borrarlo y sin mancharlo. 3 reglas básicas que necesitan para un papel guarro. Lo malo de este papel es que cuando se borra se lastima el gramaje y entonces queda mucho daño en el papel y queda esas marcas, por lo que queremos evitar cualquier cosa. Una vez dicho esto, empecemos. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Pues nada, muy simple. Entonces comprenderán que una regla de tercios se trata de, voy a hacerlo acá atrás, se trata de una composición como si estuviéramos jugando al totito. ¿Se comprende? La regla de los tercios, en este caso, está dividida por 9 cuadros iguales en las que se va a aplicar los elementos en estos 4 puntos de enfoque. Así se llaman, 4 puntos de enfoque. Muy bien. Entonces, si se dan cuenta, tenemos 9 cuadros y nuestros 4 puntos de enfoque donde se van a poner nuestras piezas. Pero en este caso, como estamos trabajando con un bodegón, también podemos ir jugando un poco con la composición. En este caso, pues recuérdense siempre de la perspectiva. Ok, me estaban preguntando hace un tiempo, hace un momento, sobre cómo manejar la perspectiva claramente porque a veces cuesta. Y recuérdense que la perspectiva siempre está al ojo del espectador. Eso es lo más importante. Cuando está hacia el ojo del espectador, quiere decir que va a depender mucho dónde se encuentre su línea del horizonte. Y recuerden, mientras más arriba en un papel esté la línea del horizonte, más capaces serán ustedes de ver con 2 puntos de fuga un tipo de cubo. Y podrán ver varias caras de este cubo. Recuérdenlo. Con 2 puntos de fuga son capaces de ver más de 1 a 2 caras, en este caso son 3 si se pueden dar cuenta. Entonces, lo mismo pasará con un solo punto de fuga. Si yo pongo hasta aquí mi línea del horizonte y solo tengo un punto de fuga, seré capaz nada más de ver una sola cara de mi cubo. Por lo que yo les aconsejo que empiecen a utilizar los 2 puntos de fuga, que será nuestro plano esencial. Muy bien, recordando esto, recuérdense también que si ponemos aquí la línea del horizonte, donde estaría nuestra vista, ponemos nuestros 2 puntos de fuga aquí, el cubo obviamente subiría y seríamos capaces de ver las otras 3 caras que tiene el cubo, abajo, del lado derecho y del lado izquierdo. Bueno, pues aquí lo he hecho un lío, entonces poco a poco lo vamos a ir haciendo. Bueno, ¿qué tiene que ver los puntos de fuga con nuestro bodegón? Ahorita lo veremos. Entonces, voy a dibujar las líneas tal cual, ustedes también pueden hacerlo. Y esto es al cálculo, ¿ok? Mucho al cálculo. Ustedes tienen que ir dividiendo de manera que les queden por lo menos 9 cuadros iguales. Muy bien. Y voy a proponer que aquí van a estar mis 4 puntos de enfoque. Empezaré con la manzana. Bueno, ¿qué pasa? Yo estoy desde una vista bastante superior a mi objeto. Puedo ver varias caras, por lo que significa que mi línea del horizonte está hacia arriba. Si yo empezara a agregar aquí mi punto de fuga, el principal, tengo la taza y la manzana, ¿correcto? Entonces, voy a tirar las líneas y voy a hacer 2 cubos. Uno para el cilindro, que sería la taza, y el otro cubo, que sería para la esfera, que es mi manzana. Entonces, siempre líneas rectas, recuérdenlo. Voy a hacer el primer cubo, que va a ser mi hermosa taza. Aquí se ve, si se dan cuenta, se puede ver también la cara del lateral derecho, por lo que tengo que tener cuidado al momento de crear mi cubo. ¿Sí?
por lo que mi punto de fuga estaría afuera de mi cuadro. Y luego tengo que completar lo mismo para cerrar mi cubo y dejar en claro que mi cilindro está de esta manera. Voy a cerrar mi cubo, aunque me ha salido algo más rectangular que cubo, pero eso se puede arreglar. Muy bien, ahora sí estamos hablando. Muy bien, luego de esto comienzo a dibujar mi esfera que está casi al centro de la taza. Algo muy importante en la composición. Si pueden, hagan un par de líneas guías en las que ustedes determinen este tipo de I, porque esto les va a indicar el límite que ustedes tienen para dibujar su composición, porque muchas veces lo que pasa es de que nos vamos hasta la orilla del papel y dejamos un gran espacio aquí vacío. Para evitarlo, hagan este tipo de Is y delimiten cuánto espacio quieren dejar en cada orilla, que sea del mismo tamaño, para que ustedes no se pasen de estas franjas imaginarias que van a hacer. ¿Correcto? Bueno, aquí dentro del cubo, donde está mi taza y donde está mi cilindro, donde está mi esfera y mi cilindro, voy a dibujar tanto mi manzana, como ya les dije, y voy a dibujar mi manzana y mi taza. Muy bien. Entonces, aquí, si se pueden dar cuenta, estoy ya dibujando la oreja, ¿sí? Si se dan cuenta, mi manzana también entró dentro de mi cubo. Voy a dibujarlo. ¿Listo? Luego voy a hacer la siguiente taza, que es la taza de barro. Nuevamente vuelvo a hacer, mi punto de fuga está hacia afuera de mi marco, por lo que tengo que tener mucho cuidado cómo lo voy a emplear. Aquí, por ejemplo, voy a hacer mi taza. Sí, creo que la manzana la he hecho muy grande. Bueno, sigamos. Entonces no importa realmente cuánto, como les digo, esto es de pura prueba y error. Entonces, yo lo que necesito es de que ustedes empiecen a manejar bastante lo que es la vista, como les había platicado sobre la naranja hace un tiempo, para que ustedes comiencen a acostumbrarse a trabajar con mayor realce en cuanto a los objetos. Y no le tengan miedo, por supuesto, porque es suele ser bastante estresante saber que hay algo que hay que practicar todo el tiempo, y cuando no nos sale es porque nos hace falta mucha práctica. Pero ¿saben algo? Equivocarse es lo mejor que nos puede pasar, porque estamos aprendiendo, ¿no? Y de eso se trata. Bueno, entonces mi taza está en el último plano, está en el tercer plano. Voy a hacer una elipse, tal cual, y me voy a enfocar también en crear otro cilindro, como es mi hermosa taza artesanal. Bueno, esta taza no está tan gorda, por lo que puedo reducir aquí. Si se dan cuenta, en un dibujo a papel en formato grande es bastante fácil equivocarse, pero reparar esos errores. Y la verdad es que si lo hacen de esta manera es mucho mejor, porque lo que sucede es que pueden borrar, pueden quitar, pueden manchar, pueden hacer incluso rayar, y no va a ser un problema, porque esto es lo que les permite pues tener este tipo de equivocaciones sin ningún problema, ya que pues obviamente están haciéndolo en un papel, y esto se llama el proceso de bocetado. Entonces el proceso de bocetado es bastante divertido, porque no lo tienen que hacer perfecto, pueden equivocarse de todas las maneras posibles, y aún así, pues nada, si se equivocan pueden volverlo a hacer, pueden dejar incluso este papel, si no les gusta pueden volverlo a hacer, y eso es lo divertido de esto.
¿correcto? Muy bien. La situación está así. Yo puse unos márgenes aquí sobre el límite que tenía mi dibujo. ¿Se recuerdan que les dije? Aquí estoy dibujando un pequeño marco y si se dan cuenta, la mayoría de mis objetos están en los 4 puntos de la regla de los tercios y respetando el límite de la I, que fue lo que les pedí desde el principio. Entonces, esto es lo que van a aprender a ustedes a manejar en este momento. Están aprendiendo a manejar la textura. Bueno, con esto así, podemos empezar a hacer ya los detalles de la manzana, de la taza de artesanal, porque obviamente no es así de gorda, y nuestro mango Tommy. Entonces, empecemos y arranquemos con el dibujo preliminar. Los bocetos tienen que ser varios, ¿saben? No va a salir a la primera, no va a tener siempre como al principio sale. Es de pura práctica y de mucha observación. Así que ánimo, chicos, ustedes pueden. Muy bien, entonces una vez ya empezamos, traje mis lápices de grafito grueso. Ya saben ustedes cómo funcionan cada uno. Entonces, lo que vamos a empezar a hacer es a sombrear a lápiz. Así es, este es el primer proceso de empezar a ver cómo están distribuidas las sombras, las luces. Es prácticamente un mapeo previo al bodegón, que es lo que vamos a realizar este jueves en la clase en vivo, ¿ok? Entonces, por lo tanto, vamos a empezar a hacer, lo que voy a empezar a hacer es delimitar primero mi taza y voy a delinearlo y luego ya paso a las orillas mágicas, ¿ok? Entonces primero voy a empezar con mi manzana. Si se dan cuenta, mi manzana pues tiene estas formas y voy a ir corrigiendo los errores y así me voy a ir con todos los objetos. Adelantaré la velocidad para que ustedes puedan ver el proceso final y así seguir trabajando con el siguiente paso, que es lo que vamos a realizar para la siguiente semana. Bueno, como se pueden dar cuenta, siempre hago este método del que les he venido enseñando desde el principio de los videos. Hay una composición, hay un cuadro, hay un encuadre, hay como una buena distribución de los elementos y es bastante sencillo. A eso es a lo que yo quiero que ustedes lleguen en cuanto a composición. Realmente no necesitan tantos elementos para crear una buena composición, solo necesitan un poco de ojo agudo para poder poner bien las cosas y nada más. Entonces, esto sería parte de la clase del día de hoy con respecto a la composición y me gustaría antes de terminar mostrarles la forma en cómo podemos hacer tazas o vasos si ustedes lo desean hacer. Bueno, verán, lo voy a hacer acá atrás. Lo voy a hacer por encima de algunos cosos, de algunos de nuestros dibujos, para que ustedes sepan cómo lo vamos a ir manejando y empecemos. Bueno, verán, una taza, tal y como les he venido diciendo, es como un cilindro, ¿cierto? Bueno, pues este cilindro necesita, sobre todo, de una figura que se llama T. Pero, como es un cilindro, realmente esta T va a tener una I latina grande. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, pues nuestra I latina grande nos va a servir como punto de enfoque para poder hacer una taza, para hacer ¿cómo se llama esto? Un vaso, una copa, etc. Bueno, aquí voy a ponerles en la pantalla la foto de mi taza, es la misma taza que estoy usando para mi bodegón, y se los voy a mostrar. Pues miren, entonces, primero sé que mi taza es chata, entonces voy a hacer mi línea del horizonte.
y voy a poner 2 puntos de fuga porque puedo ver la boca y ambas caras de la taza. Entonces voy a empezar a hacer aquí, pues estos elementos. No es, si se dan cuenta, no está tan baja la cabeza de la taza. Y bueno, voy a empezar a sacar líneas. Las horizontales y las verticales siempre se van en su lugar, solo son las diagonales las que cambian. Entonces, ¿cómo poder hacer una taza con la letra I? Pues nada, es siempre lo mismo. Para hacer una elipse en un cubo, se va a dividir primero a la mitad de ese cubo, así como lo estoy haciendo aquí, en una cruz, y luego se hace un asterisco. ¿Correcto? Luego voy a lanzar unas líneas aquí porque estoy haciendo una tridimensionalidad, siempre haciendo una X primero y luego, listo. Bueno, ¿qué pasa? Voy a empezar a hacer la letra I. Si se dan cuenta, mi elipse va a tocar todos los puntos de este asterisco que acabo de hacer. Las elipses son círculos que no están realmente en su cara más plana, que sería algo así, sino que en realidad se encuentran en un estado ovalado. Entonces nosotros lo tenemos que lograr. De esta manera, cuando nosotros hagamos nuestra taza, si se dan cuenta, yo ya estoy formando una letra I de mi taza, en perspectiva, obviamente. Y solo hace falta agregar su oreja y darle un poco de dimensionalidad. Correcto. Esto ya es visto en perspectiva. Entonces vuelvo nuevamente con la I. Visto desde la perspectiva, así se vería la I en perspectiva, y vuelvo a decir perspectiva, pero bueno, ya en esta posición veríamos una I así. En una posición bastante plana, yo haría aquí mi I, y la verdad sería bastante fácil empezar a hacer los cuadrados, donde va a ir la oreja, ¿correcto? Y sigo teniendo la I. Lo que pasa es de que la cabeza y la base tienen la misma distancia cuando una taza es perfectamente cuadrada. Entonces, esto les va a permitir saber cómo van a realizar una taza. Bueno, en otro caso, voy a agarrar otra hoja y denme un momento. Muy bien, ahora sí ya tenemos nuestra taza, entonces vamos a cambiar de taza. ¿Ok? Bueno, tenemos esta taza. Tiene una forma bastante ovoide y la verdad es algo complicado porque ya empieza a tener como cierta curvilínea, pero igual vamos a seguir practicando con el teorema de la I. Bueno, entonces lo que voy a empezar a hacer es exactamente esa I. Una vez hecha la I, voy a crear lo que se llama mi cubo. Como lo estoy viendo desde un lado muy plano, siempre dibujen la silueta. Bueno, ¿cómo vamos a empezar a medir? Esto es bastante lindo en cuanto a la composición y se los voy a mostrar. Vamos a alejar nuestro brazo que esté sumamente bien estirado y lo vamos a poner de tal manera que nuestro lápiz y nuestra mano sean realmente, pues acoplen a la taza. Si se dan cuenta, de este tamaño podría ser nuestra taza. Entonces agarramos aquí nuestro lápiz y como no estoy usando una medida real, pues ni modo. Estoy determinando que mi lápiz mide, si lo tuviéramos en la I, pues mide esto. Esto está muy pequeño claramente, pero es solo para darles una idea. Luego, para marcar la primera parte de la boca de la taza, voy a agarrar mi lápiz, sigo estirando el brazo muy bien estirado y se dan cuenta que la primera parte de la taza, o sea aquí, la marco con la uña y luego vuelvo a ponerla aquí en la parte vertical de mi taza y lo marco. De aquí de la parte de la cabeza marco cuánto mide la boca y luego voy a medir cuánto mide la panza hasta aquí, antes de llegar a la base. ¿Correcto?
y vamos a empezar. Del punto de donde marqué la boca, voy a marcar hasta donde llega la base. Entonces, se va a ir de esta forma. ¿Correcto? Y luego voy a marcar lo último que queda de la base, que sería esta parte de aquí que se delimita con la línea. Sería aquí. Muy bien. Entonces, si se dan cuenta, esto mide tal y exacto como lo había delimitado la primera vez. Entonces voy a hacer mis líneas, las voy a estirar lo más pronto posible y quedará de esta manera. Ignoren esta parte de aquí. Quedará de esta manera. Entonces, lo que quiero que ustedes vean es la forma en cómo funciona esta parte de la medición. Obviamente esto está muy pequeño, pero las medidas con el lápiz y un dedo estirado, con el brazo estirado y el dedo bien puesto en un lápiz que va a hacer las medidas, realmente ayudan a cómo entender cómo es la forma de una taza. Entonces, pasamos nuevamente al grosor de la taza. Vista desde aquí, primero el grosor de la boca, obviamente. A ver aquí, listo. Y entonces vamos a determinar cuál es la mitad. Obviamente esta es la mitad, entonces voy a marcar aquí de tal manera que este es el tamaño total de la anchura de la boca de la taza. Y ahora me voy a la barriga. Si se dan cuenta, aquí en la barriga mide casi igual que la boca, solo que esto es un poco más gordito. Entonces voy a volver a marcar. Tengo que obviamente llegar a la mitad de la taza, o sea, voy a pretender que esta es la mitad. Y por tanto, voy a marcar en estos puntos lo que es la distancia entre mi lápiz y la punta del lápiz. Por último, voy a medir la base de esta manera, si se dan cuenta. Y otra vez vuelvo a marcar la base, siempre teniendo en consideración lo que es el marcado de la mitad. Tienen que medir exactamente lo que ustedes van midiendo. Una vez puesto así, ustedes hacen las líneas verticales. Luego las horizontales. Y esto quedaría exactamente así. Empezamos a unir los puntos. Esto es lo más divertido de empezar a buscarle una razón. Normalmente estas tazas tienen un tipo de panza caída. No es que sea un óvalo total o un círculo, sino que tienen una panza caída. Y luego tienen una base muy peculiar que es bastante pequeña. Luego dibujamos la oreja. Y listo, así tenemos nuestra taza. ¡Tarán! Bueno, sin nada más que añadir, hagamos ese bodegón, hagamos varios estudios sobre nuestro bodegón y cuando tengan finalizado su bodegón, entonces empezaremos a pasar ya el dibujo al papel. Nos vemos a la próxima. ¡Chao!